Recording is on. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, hoy también estamos acá convocados y convocadas por una participación, una nueva participación en una clase abierta de un especialista, esta vez en la reforma rural salvadoreña, que es Matías Oberlin, que tan generosamente preparó una clase para nosotros. Matías es profesor de historia, graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es maestrando en estudios culturales de América Latina en la misma casa de estudios, y además es becario doctoral del Instituto de Historia Argentina Americana Emilio Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del UASIC Democracias Inestables en la Historia Reciente de América Latina, 1954-2016, y del Grupo de Trabajo Antiimperialismo, Perspectivas Transnacionales en el Sur Global de Claxo. Estudia las reformas agrarias en América Latina en general y actualmente está desarrollando su tesis doctoral en torno a la disputa por los sentidos de la reforma agraria salvadoreña y la intervención estadounidense. Sobre estos temas ha publicado artículos en distintas revistas especializadas. Y bueno, tenemos el placer de compartir con él esta clase sobre un tema del que la verdad que poco sabemos, poco se habla en la historiografía local, ¿no? Poco se discute, y que además de ser muy interesante, es central, ¿no? para entender las particularidades de los distintos países que conforman la región que damos en llamar América Latina o la subregión de América Central y el Caribe, y bueno, esperemos que podamos aprovechar, seguramente así será, sus estudios, digamos, sus investigaciones, para ponerlos en discusión al final de su intervención. Bueno, gracias Matías por estar acá, bienvenido. Muchas gracias Carolina, muchas gracias Roberto también. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. La verdad es que es la primera vez que voy a dar una clase sobre mi tema de investigación, pero bueno, veremos qué les puedo aportar. Por supuesto que pueden ir haciendo preguntas y eso, también uno tiene un montón de ideas, de hipótesis, de cosas que va trabajando a medida que va investigando y por ahí se va enredando o empieza a dar, por supuesto, cosas, así que no duden en ir preguntando. Igual al final me decía Carolina que va a haber un espacio para que intercambiemos. Me pidió un texto, Carolina, y yo les pasé un texto que habíamos escrito con una compañera cuando medio empezamos con este tema, que yo siento que es un texto un poco desordenado, pero que de alguna manera contenía muchas de las cosas que después fui recorriendo a medida que fui ampliando la investigación, y que además hace de buen nexo con el periodo previo y con el periodo posterior de la guerra, ¿no? Si bien se enfoca solo en el año 1980. Como decía Carolina, mi tema de investigación es la reforma agraria salvadoreña. Es una reforma agraria que se aplica en el año 1980 y que tiene distintas fases. Algo de eso aparece en el artículo. Pero bueno, a medida que uno va metiéndose en el tema, es necesario como ir reconstruyendo hacia atrás, ¿no? Uno empieza a tirar como del hilo de la madeja y empieza a descubrir un montón de disputas por los sentidos y por la constitución de actores que van transformando y modificando el debate de la reforma agraria. Bueno, ahí esa es una carátula de presentación, ¿no? De la reforma agraria salvadoreña. Hay un pequeño mapita que ahora lo vamos a retomar en 2 diapositivas más adelante, donde hay algunos de los cultivos. Si quieren podemos pasar a la segunda diapositiva, ¿no? Yo dividí la exposición en 4 o 5 partes. La primera sería la presentación muy breve del territorio salvadoreño, ¿no? Es un territorio que mucho
no estudiamos en nuestras carreras. Yo soy profesor de historia y la verdad que vimos muy poco, y lo poco que conocemos está directamente vinculado a la guerra civil. Lo interesante de la reforma agraria es que es, yo diría, el antecedente más importante, ¿no? La disputa por la tierra, de alguna manera, como arranca el artículo, es la disputa por la tierra y por la reforma agraria es, de alguna manera, la lucha, la cristalización de la lucha de clases en el interior de este pequeño país centroamericano. El Salvador tiene nada más que 21.000 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, es de las dimensiones de la provincia de Tucumán, ¿no? O sea, la provincia más pequeña de nuestro territorio, está dividido en 14 departamentos, tiene una disposición que va de oriente a occidente, digamos, de occidente a oriente, ¿no? Similar a Cuba, ¿no? Que está dispuesto de una manera con un oriente y un occidente, y no con un norte y un sur tan claros. A su vez, el territorio, además de estar dividido en 14 departamentos y que tiene zonas claramente distinguidas, la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, yendo de occidente hacia oriente, yendo de oriente a occidente. A su vez tiene 3 grandes zonas que son centrales y fundamentales a la hora de pensar los distintos cultivos que existieron en El Salvador, que son la zona costera, la meseta central y la zona norte del país. El Salvador limita, por un lado, con Guatemala y por otro lado con Honduras. Son los únicos 2 países con los que tiene límite terrestre, y después en el Golfo de Fonseca limita marítimamente con Nicaragua. Tiene solo salida al Océano Pacífico, no al Océano Atlántico. Y fundamentalmente, a lo largo del siglo XIX, el cultivo principal de exportación fue el añil, que se producía en haciendas añileras. Por eso también la carátula de presentación tenía ese azul tan intenso. El añil es un cultivo que sirve para producir un tinte muy particular, que es un tinte azul muy intenso, que a medida que avanzaba el siglo XIX se fue reemplazando con cultivos más industriales, con lo cual ese cultivo fue perdiendo mercado y fue ganando territorio el café. El café se instaló sobre todo, el café tiene varias particularidades como cultivo. Para empezar, se necesita una gran inversión de capital, a diferencia, por ejemplo, del añil, que era una planta más perenne. El café es una planta que da su fruto a una cierta cantidad de años, con lo cual hay que sembrar, y eso implica una inversión de capital, y se extiende sobre todo, no sé si se llega a ver en el plano, pero se extiende sobre todo en lo que sería la meseta central. ¿Sí? Es una zona de más o menos, a partir de una altura de 400 metros. La meseta central del Salvador además se caracteriza por tener muchísima actividad volcánica. Son laderas de montañas, de volcanes, una tierra alta que es apta para el cultivo de café. El café fue medio la piedra angular sobre la que se constituyó la oligarquía salvadoreña. Hubo un reemplazo de ese cultivo de índigo que se producía sobre todo en la zona norte del país. Se fue reemplazando sobre todo por el café. La zona más al norte, más limítrofe con Honduras, fue una zona más bien destinada a partir de ese momento sobre todo a pastoreo, a distintas comunidades. Y el café lo que fue produciendo fue una transformación del agro salvadoreño a tal punto que para fines del siglo XIX, para 1880 más o menos, los liberales salvadoreños aplicaron ciertas medidas que fueron conocidas como medidas de extinción de ejidos y de comunidades, pero lo vamos a ver en la sección de antecedentes. El café entonces es el principal cultivo de exportación, pero también como cultivo de exportación están el algodón y el azúcar, que veremos que crecen a lo largo del siglo XX, y como cultivos fundamentales para el consumo interno. Esto es importante porque después quiero ver algunos datos del censo que puse en las planillas para compartir.
los cultivos fundamentales para el consumo interno son el maíz, los frijoles, el arroz y el maicillo. Sobre todo el maíz y los frijoles forman parte de la dieta básica de cualquier salvadoreño y de cualquier persona que habite por lo menos en la región mesoamericana, ¿no? Es interesante porque además la combinación del cultivo del maíz y los frijoles junto con el zapallo es lo que da origen a un principio de lo que ahora se estudia como agroecología, ¿no? Es una combinación de cultivos que es beneficiosa para el medio ambiente y que además es productiva, porque entre otras cosas el frijol nitrogena el suelo. Pero bueno, tiene que ver también con un cultivo ancestral. Ese cultivo, particularmente la combinación de maíz y frijoles, es conocido como milpa, ¿no? Que es un poco el campo, el territorio sembrado de maíz que se destina, que por lo general las comunidades indígenas tenían para reproducirse. En la siguiente filmina, como dice Alberto, la siguiente filmina, coloqué el mapa de El Salvador para que se den una idea de las dimensiones, ¿no? O sea, no solo es un país muy pequeño a nivel latinoamericano, sino también comparándolo con otros países de la misma región, ¿no? Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, ni hablar, ¿no? Y como observarán, es un país que tiene salida solamente al Océano Pacífico. Esto es importante porque no había economías de plantación como se iba a ver, por ejemplo, en la región Caribe. No va a haber una importancia tampoco tan grande de las fruteras como sí las hubo en países vecinos, ¿no? Como Honduras, Guatemala, mismo en Costa Rica, Nicaragua, como la United Fruit Company a lo largo del siglo XX, ¿no? Esa empresa tentacular gigantesca como fue la forestal acá, que implicaba un tipo particular de explotación de mano de obra. Acá fundamentalmente el cultivo fundamental de exportación, repito, va a ser el café a lo largo de todo el siglo XX, a pesar de que a mediados del siglo XX vamos a ver alguna diversificación en ese cultivo. Seguimos. La segunda, más allá de la presentación territorial de El Salvador, que como vimos es un país muy pequeño, solamente 21.000 kilómetros cuadrados, implica alrededor de 2 millones de hectáreas. Es un número para que tengamos en la cabeza a la hora de ver algunos números más precisos de El Salvador. En cuanto a los antecedentes, en el siglo XIX, en la siguiente filmina aparecen, en el siglo XIX vemos esto, ¿no? La cuestión de la exportación principal era el añil y el bálsamo, también un cultivo muy particular, que implicaba la consecución de determinados productos de árboles. En la segunda mitad del siglo XIX se dio ese crecimiento del café en la meseta central que fue consolidando una oligarquía cafetalera. Esa oligarquía cafetalera terminó de consolidarse a partir de las leyes de fines del siglo XIX, sobre todo en 1880 y 1881, que se llamaron las leyes de extinción de ejidos y de comunidades. Se prohibieron, de alguna manera es la ley que cristaliza la consolidación de la propiedad privada en El Salvador. A partir de ese momento, la oligarquía cafetalera pudo acceder sistemáticamente, con legislación además adecuada, a los terrenos que consideraba más apropiados para desarrollar el café. A medida que el café se fue produciendo, que se fue consolidando como producción principal, también fue creciendo en las ciudades, de mano sobre todo de inmigrantes europeos que venían con un pequeño capital, una burguesía comercial que se dedicaba sobre todo a financiar las haciendas cafetaleras, a comprar producción por adelantado, con lo cual de a poquito también fue quedándose con esa producción, y lo que tenía como clave también esta burguesía comercial salvadoreña de fin del siglo XIX y principio del siglo XX, es que se quedan con la parte del ingenio del beneficio del café. El beneficio del café es este procesamiento del grano de café que se necesita antes de la exportación. A partir de la centralización del beneficio del café, también fueron creciendo en el control de la tierra.
Esto implicó el desplazamiento de las comunidades originarias. Los ejidos y las propiedades comunitarias eran propiedades que venían incluso desde la colonia, y había antecedentes, por supuesto, ¿no? En el tiempo precolonial, pero la misma colonia también durante el periodo colonial, también la propiedad comunal había permanecido como una forma de existencia y de supervivencia, de producción para su propia subsistencia, para su propia reproducción de las comunidades indígenas campesinas. Al dictar estas leyes de extinción de ejidos y de comunidades, al permitir que la propiedad privada terminara de consolidarse para el beneficio de la oligarquía cafetalera, esto lo que hizo es crecer muchísimo la presión sobre la tierra, el desplazamiento de la mano de obra, ¿no? Hay un movimiento del campesinado de los sectores de la meseta central, que era esta zona que era la más importante para el cultivo del café, sobre todo hacia la zona norte, no tanto hacia la costa, porque la costa era una región, al ser muy baja, una región con muchísimas enfermedades tropicales y con muy poca capacidad productiva para los cultivos necesarios para la subsistencia. Era una zona que hasta la década del 40 más o menos, con la llegada de determinados medicamentos y con la llegada de determinadas fertilizantes y determinadas semillas, no va a ser tan colonizada. Pero sí hacia la región norte, hacia la región del límite con Honduras al norte. Bien, esta presión, acá podemos seguir hacia la próxima diapositiva, esta presión y este desplazamiento de las comunidades indígenas va a generar, si querés podemos pasar a la séptima, va a generar que hacia fines de la década del 20, la presión por la tierra de estas comunidades indígenas y estas comunidades campesinas creciera muchísimo, y en particular en la región oriental del Salvador, esta zona que está marcada en rojo, va a haber un levantamiento indígena muy importante al calor también de una crisis económica muy importante, ¿no? En 1929 se produce el crack de la bolsa de Nueva York, que produce un cambio económico en toda la región, que tiene implicancias no solo económicas, sino también políticas. Hobsbawm dice que alrededor de 12 gobiernos en América Latina se modifican, ¿no? A través de golpe de Estado. Bueno, el caso argentino con el golpe de Irigoyen, por ejemplo. Esto sucede en toda Latinoamérica, también en El Salvador, y llega al poder un presidente militar, un general del ejército, llamado Maximiliano Hernández Martínez. Maximiliano Hernández Martínez empieza su gobierno, asume en diciembre del 31, y empieza su gobierno en 1932, en enero, con una masacre indígena campesina muy importante, de las más importantes que hay en América Latina, por lo menos hasta la década del 80, ya con lo que sucede en Guatemala, ¿no? Alrededor de 30.000 indígenas campesinos, también motorizados en gran parte conducidos por un incipiente partido comunista que estaban haciendo, que estaba conducido por estos que aparecen acá en esta noticia de diario, ¿no? Martí, Farabundo Martí, Luna y Zapata, son asesinados, son masacrados por el gobierno de Hernández Martínez. Esto produce que en El Salvador, a partir del año 32, haya una suerte de invisibilización de la problemática indígena. Esto es muy interesante porque cuando uno lee todo el periodo que yo trabajo, que no es este, sino es el de la década del 60, 70, 80, básicamente la problemática indígena no existe, no aparece. Incluso los últimos censos indígenas son previos a la masacre del 32. Hay una suerte de mito en El Salvador similar al mito que se maneja acá, ¿no? Mito en el mal sentido, entendido, ¿no? No como algo movilizador o como algo explicativo, sino como algo que tapa
una realidad existente que la invisibiliza, ¿no? Como esta idea de que bajamos de los barcos. Bueno, El Salvador tiene una idea muy similar, que es interesante porque está rodeado de países donde la cuestión indígena está muy latente, incluso Guatemala al lado, ¿no? Es interesante también señalar que la población indígena de El Salvador habla náhuatl, que el náhuatl era una lengua mexica, azteca, mexica, que no es una lengua maya, a diferencia de toda la región que habla lenguas mayas. Parece que hubo una migración muy importante alrededor del siglo 8 o 9 después de Cristo, donde un grupo de nahuatl se instalaron en El Salvador y dieron origen a uno de los pueblos más importantes de El Salvador, que son los pipiles. Por eso el náhuatl forma parte como de las lenguas indígenas más importantes de El Salvador. Bueno, esta masacre del 32, por un lado, invisibiliza la cuestión indígena. Por otro lado, da inicio a una serie de regímenes militares que se inaugura en 1932 y que va a concluir recién en la década del 80, ¿no? Hacia fines de la década del 80 hay un golpe cívico-militar que empieza a modificarlo y se da ese tránsito en el medio de una guerra civil hacia un proceso democrático. Por otro lado, en esas décadas, en el medio entre la masacre del 32 y el periodo de la reforma agraria, que es el objetivo del estudio y del artículo que les pasé, se dan dos procesos macrohistóricos. Por un lado, una diversificación agrícola y un crecimiento poblacional muy importante, ahora vamos a verlo, y por otro lado, la constitución de un Estado militar reformista, esto más cerca de la década del 50. La diversificación agrícola va a tener que ver sobre todo con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de materias primas para los textiles. Entonces se va a dar esa colonización que les hablaba de la región de la costa con la producción algodonera. Y posteriormente, en la década del 60, va a tener que ver con el bloqueo a Cuba y sobre todo el bloqueo a su cuota azucarera. Entonces se va a dar también el desarrollo de la caña de azúcar como un producto importante de exportación. Sin embargo, son productos que no llegan a competir en ningún momento con el café. Diversifican de alguna manera la producción, pero no llegan a competir con el café. Por otro lado, la constitución de un Estado militar reformista. Para 1948, post Segunda Guerra Mundial, asume un gobierno militar también, luego la dictadura de Hernández Martínez duró hasta el año 44, pero hacia el 48 asume otro gobierno militar también, que empieza de alguna manera muchos autores lo que llaman es a llevar adelante una modernización, ¿no? Una modernización que es un término que para mí tendría que ser puesto en duda, ¿no? Porque además siempre la idea de modernización pareciera que da cuenta, es un término que pareciera que da cuenta de cuestiones en algún sentido positivas y no da cuenta de las cuestiones negativas de ese proceso de modernización, ¿no? No importa tanto, pero digamos, se da un proceso sobre todo de incorporación del movimiento obrero, por ejemplo, de mayor crecimiento de la sindicalización obrera, de constitución de centrales sindicales, de una ampliación del Estado. Se empiezan a llevar adelante, por ejemplo, políticas públicas vinculadas a la vivienda, a este crecimiento poblacional que es tan importante en El Salvador. Se empieza a ampliar la burocracia estatal, ¿no? Entonces surge todo este aparato estatal que por otro lado es un nuevo actor, ¿no? Es una suerte de clase media que aparece y que va a generar de alguna manera un problema también para estos gobiernos militares, ¿no? Porque van a empezar a pedir esta idea de democratización del régimen político. La próxima diapositiva, a ver, en qué... Bien, fíjense el crecimiento demográfico. En 1971
que es el último censo de población antes de la Guerra Civil, que es en la década del 80, El Salvador tenía 3.500.000 habitantes, lo que daba por resultado alrededor de 700.000 familias y que daba cuenta de una duplicación de la población entre 1950 y 1971, ¿no? En un periodo de 20 años se había duplicado la población. Piensen que, volvamos a la primera diapositiva, pensemos en la primera diapositiva, no volvamos, pero pensemos en la primera diapositiva, eran 20.000 kilómetros cuadrados, lo cual daba una relación de 170 habitantes por kilómetro cuadrado. Acá hay una coincidencia de todos los autores, y además observando los censos de cualquiera de los países, realmente El Salvador para 1970 era el país más densamente poblado de América Latina. Y por decir más densamente poblado, no es que estaba un poco por encima de los índices. Este índice de 170 habitantes por kilómetro cuadrado triplicaba a sus países vecinos, a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua. Por lo tanto, lo que se va a dar también a partir de esa expulsión de las comunidades indígenas, que además son siempre expropiadas de las tierras y van siendo corridas, es también una suerte de descampesinización sin una proletarización, porque no hay una industria capaz de asumir esa mano de obra. Por lo tanto, es una población que va a quedar de alguna manera también boyando en el ámbito rural. Más adelante vamos a ver cuánta población también, sobre todo en la década del 60, cuánta población aumenta de población sin tierras. Y esto va generando una presión demográfica, tanto en El Salvador como en sus países vecinos, particularmente en Honduras. De esos 3,5 millones de habitantes censados para 1971, fíjense, el 60% todavía vivía en el ámbito rural, lo que habla de una población ampliamente ruralizada, ¿no? Solamente un 39% habitaba en las ciudades. Y una población ruralizada en un país donde además la densidad poblacional era estos 170 habitantes por kilómetro cuadrado, con lo cual pensar, por ejemplo, una reforma agraria a partir de brindar propiedad privada a cada uno de los habitantes era inviable, porque era capaz de generar unidades productivas muy pequeñas, minifundios muy pequeños, y que en el fondo serían improductivos. A ver, la próxima diapositiva. Bien, la diversificación agrícola que hablamos un poco, ¿no? Esto en El Salvador, sobre todo, la consolidación del café entre 1860 y 1930, entre el 45 y el 75 aparece el algodón en la zona costera, y por último crece en la década del 60 la caña de azúcar como producto de exportación. En la década del 60, esto va a venir en la próxima diapositiva, lo que se da es la consolidación también surge un nuevo partido político. Podemos avanzar. ¿Sí? En esta modernización autoritaria surge un nuevo partido político que se llama el Partido de Conciliación Nacional, un partido oficialista que surge a principios de los 60, en el año 61, conducido por las Fuerzas Armadas, que lo que va a intentar es organizar verticalmente a los distintos actores que estaban surgiendo en este proceso de modernización. Entonces va a intentar organizar a los trabajadores públicos, a los obreros industriales, a los trabajadores del campo. Lo va a tratar de organizar desde el Estado, y además un dato muy interesante es que durante todo este periodo la organización campesina va a estar prohibida la sindicalización en el agro, salvo de organizaciones campesinas que estén promovidas desde el Estado, como va a ser el caso de la Unión Comunal Salvadoreña, que va a ser el único caso que va a ser reconocido por el Estado, con financiamiento además de la IFLD, que es una organización estadounidense. En ese contexto de crecimiento y de consolidación de este partido particular, del Partido de Conciliación Nacional, también empieza a habilitarse la vía de la democracia para legitimar este orden político. Entonces, se permite la participación, por ejemplo, se crea en este momento el Partido Demócrata Cristiano, que es interesante porque es un fenómeno muy amplio a nivel latinoamericano, ¿no?
En Chile tenemos el caso de un partido demócrata cristiano que accede al poder, en Venezuela, en varios países se da esta idea de el Partido Demócrata Cristiano actuando muy a tono con lo que está pasando en la Iglesia a nivel mundial con el Concilio Vaticano II, que de alguna manera permite esta participación y esta ampliación de los laicos en la política y de la Iglesia involucrándose en la política de cada uno de los países. Entonces surge el Partido Demócrata Cristiano y además este Partido Comunista Salvadoreño, que en 1932, que fue masacrado, y en esa masacre fue asesinado Farabundo Martí, que va a ser un líder muy importante, sobre todo para la consolidación después del frente de las organizaciones político-militares, se va a usar su nombre como guía. El Partido Comunista Salvadoreño también va creciendo en este contexto y también empiezan a ganar escaños. El Partido Comunista Salvadoreño estaba prohibido como tal, por lo tanto usaba una fachada que se llamaba la Unión Democrática Nacionalista. Estos dos partidos, en la década del 70, vamos a ver, van a ir juntos, pero ya vamos a llegar a la década del 70. Es interesante acá que durante la década del 60, acá viene la segunda parte o la tercera parte de la exposición, después de los antecedentes, hacer una llamada sobre lo que fueron las reformas agrarias en América Latina. En El Salvador es uno de los últimos países donde se habilita la discusión por la reforma agraria. Tanto es así que en el año 67, 1967, uno de los partidos políticos es proscripto por poner en su plataforma la reforma agraria como parte de su programa político. Para el año 1967. Para ese momento, en toda América Latina se estaba discutiendo la cuestión de la reforma agraria. Esto es interesante porque acá una de las hipótesis que yo también estoy manejando en este momento es que el tabú sobre la reforma agraria, sobre la cuestión de la tierra, se rompe por una doble vía. Por un lado, la presión interna, tanto de las organizaciones campesinas que están surgiendo, del Partido Comunista, de la democracia cristiana, la universidad, y por otro lado, por una vía externa, que es en todos los demás países de la región se está discutiendo la reforma agraria. América Latina, de alguna manera, es como una suerte de campo de experimentación de la reforma agraria en nuestro continente. Yo digo que es una suerte de hecho maldito del continente agroexportador. ¿Por qué? Porque en México se inicia la revolución y el postulado central, acá no sé si se llegan a ver, es una suerte de línea del tiempo que había hecho, pero que va recorriendo cómo es el recorrido de las reformas agrarias en América Latina. Por supuesto que México es clave, fundamental, que además en el artículo 27 de la Constitución del 17 logra plasmar la cuestión de la propiedad ejidal de la tierra. México para mí es el país, si se quiere, más avanzado, a pesar de ser el primero, el más avanzado en términos de legislación con respecto a la reforma agraria, porque logra, de alguna manera, quitar la tierra del mercado de tierras, lo corre. Al generar la figura de la propiedad ejidal de la tierra, esa tierra no se podía comprar ni vender, que es un problema que va a ser constante después en las otras reformas agrarias, que es, una vez que uno entrega la tierra, esa tierra, si se entrega a título individual, muchas veces se divide por herencia y muchas veces se vende, y eso hace que se restituya el latifundio en el largo plazo. En México, con el artículo 27 de la Constitución del 17, logran frenar esto. Tanto es así que el levantamiento zapatista en 1994, entre otras cosas, es para frenar esta modificación de la Constitución que le exige a Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ese espíritu inicial de la reforma agraria mexicana tiene muchísimas repercusiones en América Latina. Eso para mí es un tema súper interesante que no está lo suficientemente trabajado. No hay nadie que se haya dedicado a ver cómo influyó la reforma agraria mexicana en los distintos procesos de América Latina, por ejemplo, en la legislación, por ejemplo, en la organización campesina, en los debates. Eso no está trabajado, es muy poco, pero es sumamente interesante. Por ejemplo,
doy un ejemplo mínimo, pero hay un autor en la década del 60, vinculado a los organismos internacionales, que se llama Edmundo Flores, que cuenta que trabajando como asesor de la FAO en la Yunga, en Bolivia, si no me equivoco, o en la Sierra, en Bolivia, contaba cómo los campesinos conocían más las hazañas de Emiliano Zapata y de Pancho Villa que, por ejemplo, quién era el presidente actual o la seguidilla presidente de Bolivia. Digo, esto me parece como súper interesante, ¿no? Porque hay una suerte de chispa que va recorriendo el continente y que rompe de alguna manera esta idea de pensar la reforma agraria como va a quedar encapsulada después, post Segunda Guerra Mundial, en los marcos de la Guerra Fría, ¿no? Entonces hay una reforma agraria comunista y una reforma agraria capitalista. Una segunda reforma agraria es la guatemalteca en el año 52, que termina con el golpe Arbenz, que es súper interesante también. Hay muchos textos muy buenos sobre la cuestión de... Además es una de las primeras campañas de la CIA que es exitosa y eso está muy trabajado por distintos autores. La verdad que es un caso paradigmático, porque Estados Unidos ya incorpora, si bien la reforma agraria guatemalteca, pienso yo, todavía no estaba incorporada en los marcos de la Guerra Fría, a pesar de que Arbenz, el presidente guatemalteco, por ejemplo, tenía asesoramiento de dirigentes del Partido Comunista. No es una reforma agraria que esté en los marcos de la Guerra Fría, sin embargo, Estados Unidos la incorpora al darle el golpe de Estado a Arbenz. Incluso una de las últimas novelas de Vargas Llosa, por si tienen ganas, a pesar de que es una persona con la que no coincidimos mucho, trabaja específicamente el tema de la reforma agraria guatemalteca y es sumamente interesante. La reforma de Bolivia en el año 53, la reforma agraria cubana que va a marcar un quiebre. Hay un autor que señala, por ejemplo, la influencia de la reforma agraria mexicana en la reforma agraria cubana, y es muy interesante ver cómo la reforma agraria cubana va modificándose a medida que empieza a transcurrir el tiempo. No es lo mismo la reforma agraria del 59 que la del 61. Y ahí ya se puede ver ese movimiento hacia esa tensión propia de la Guerra Fría, ¿no? Cómo se va modificando y cómo se va corriendo. En 1960 se da una reforma agraria muy particular, que es la reforma agraria venezolana, entre otros, que lo que plantea acá son detalles por ahí muy técnicos, pero que son sumamente importantes para entender esos debates. Me parece que ahí es donde uno puede ir rastreando cómo se va construyendo la reforma agraria salvadoreña. La reforma agraria venezolana, las reformas agrarias anteriores todas parten de la idea de generar una función social de la propiedad, de la necesidad de una función social de la propiedad. Esa figura que aparece con la Constitución Mexicana del 17 es retomada por las demás constituciones nacionales, sobre todo en la década del 40 y del 50, tanto es así que la Constitución Argentina del 49 incorpora la función social de la propiedad. La función social de la propiedad está pensada como una herramienta legal para poder expropiar tierras. Y el principio que motorizaba la idea de la función social es la idea de la justicia social. O sea, uno puede expropiar una tierra porque no cumple con su función social, o sea, por ejemplo, que no se está usando productivamente para alimentar a la gente, que no está siendo explotada, que se podría repartir o podrían trabajarlo un montón de familias para poder subsistir, ¿no? Y que está usada solamente para beneficio de un gran terrateniente. Esa figura de la función social originalmente es modificada en la reforma agraria, por eso es importante la venezolana, en la figura de la reforma agraria venezolana, que lo que hace es, usa a la función social, la fija la función social, no ya en base a la justicia social, sino en base a la productividad, en base a si esa tierra es productiva o no es productiva. Y eso que parece un detalle, es una pieza clave de cómo se van a ir construyendo las reformas agrarias a partir de ese momento,
de la mano de una política estadounidense que es la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso, que es una política de Kennedy, se cristaliza en lo que se llama la Carta de Punta del Este del año de 1961, donde se fija la idea de la necesidad de realizar reformas estructurales en los distintos países del continente para poder modernizarlos, para poder avanzar en una modernización. Y entre esas reformas estructurales, a partir de las cuales, si los distintos países las realizaban, iban a ser beneficiarios de un crédito por parte del gobierno de Estados Unidos, se fijaba la reforma agraria como una modificación estructural necesaria, pero no cualquier reforma agraria, una reforma agraria integral. Y esta figura de la reforma agraria integral había aparecido en esa reforma agraria venezolana y había sido consagrada por los organismos internacionales el año anterior, consolidada en la Alianza para el Progreso en el año 61 y después, en el año 1966, en un congreso que se lleva adelante en Roma, convocado por los distintos organismos internacionales, y se termina consolidando esta idea de la reforma agraria integral. Esa reforma agraria integral que entre una de sus características está la idea de una función social, donde lo que se priorice es la productividad de la tierra, o sea, si la tierra no es productiva, entonces puede ser expropiada. No, por ejemplo, en el caso de que alguien tenga muchas tierras, que sí era una posibilidad dentro del hecho de la función social fijada en términos de justicia social. No sé si estoy siendo muy rebuscado hasta acá. ¿Me van siguiendo? Buenísimo. Ahí vi uno, perfecto. Entonces, esta función social fijada en base a la productividad y no ya en base a la justicia social, va a ser la que va a ser promovida por los organismos internacionales, que además van a empezar a financiar técnicos en cada uno de los países de la región y van a empezar a promover estas reformas agrarias en todos los países de la región. Por eso decía, cuando hablábamos de El Salvador, que la década del 60 es una década donde en todos los países se está discutiendo la reforma agraria, incluso acá en Argentina, aunque la historiografía oficial ahí tenga un vacío historiográfico, ¿sí? En Argentina hay un montón de debate y un debate muy intenso en torno a la reforma agraria. Tanto es así que la CGT promueve una coordinadora por la reforma agraria en los años 60. Pero bueno, eso es un vacío historiográfico, la verdad que no hay, ningún historiador lo ha trabajado. Es interesante como uno de los puntos a trabajar. O sea, ese tabú que existía en El Salvador y que se rompe en la década del 60, acá existió también, se rompió, pero se volvió a consolidar después de Longaniato, y sobre todo con la última dictadura cívico-militar, como si la tierra no se pudiera tocar, como si la reforma agraria fuera un problema maldito, ¿no? Que no trae soluciones. Hay dos reformas agrarias muy particulares en la década del 60, empiezan en la década del 60, pero sobre todo tienen un gran desarrollo en la década del 70, que se salen de los márgenes propuestos por la Alianza para el Progreso, que son la reforma agraria chilena, por un lado, y la reforma agraria peruana. Sobre la reforma agraria peruana hay un documental excelente que estuvo circulando ahora clandestinamente, porque entre otras cosas en la elección lo prohibieron, fue el documental más visto de la historia de Perú. Se estrenó en el año 2019 y lo prohibieron durante el proceso electoral y circuló clandestinamente. Probablemente haya influido también en el triunfo del maestro Castillo en Perú. Pero es un documental muy bueno. Después por ahí se lo puedo pasar a Carolina para que se los haga llegar, si les interesa el tema. Y por último, bueno, las reformas agrarias ya más tardías, que son la de El Salvador y la de Nicaragua. ¿Cómo se llega a esa reforma agraria en El Salvador? Decíamos, para el año 67 todavía es un tema tabú en El Salvador, ¿no? O sea, se prohíben, si un partido político ponía en su plataforma, vamos a hacer una reforma agraria o es necesaria una reforma agraria en este país, se los proscribía y se perseguía a sus dirigentes. Entonces,
vamos a la próxima diapositiva. Ese tabú se rompe a fines de la década del 60, empezando la década del 70, a partir sobre todo de la presión demográfica que va a generar. ¿Se acuerdan que una de las cosas que estábamos viendo era cómo crece la presión demográfica en El Salvador? Que además, esto de que había 170 habitantes por kilómetro cuadrado, que esto generaba una cantidad de población que quedaba girando, y que sobre todo migraba hacia Honduras. A fines del año 69, Honduras ve con mucha preocupación el tema de la migración salvadoreña, y empieza a aplicar una suerte de reforma agraria, también en los márgenes de la Alianza para el Progreso, a los hondureños. Y entonces empieza a expulsar la población salvadoreña que estaba en Honduras, y esto termina explotando en una guerra que fue conocida como la Guerra del Fútbol, porque explotó después de un partido de fútbol entre Honduras y El Salvador, pero cuyas causas eran mucho más profundas y tenían que ver, además de otros factores de carácter económico, como la constitución del mercado común centroamericano, etcétera, con el carácter demográfico propio de El Salvador, que era una población muy grande en un territorio muy pequeño. En la década del 70, fines de la década del 60 y principios de la década del 70, empiezan a aparecer varios actores que despliegan su acción en todo el territorio nacional. Empiezan a surgir las guerrillas, sobre todo en la década del 70, empiezan a surgir las guerrillas como una de las vías de acceso al poder, sobre todo al ver como truncadas las experiencias democráticas. En el año 72, vamos a ver más adelante en una cronología, hay una presentación a elecciones entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista, consolidan un frente y ganan las elecciones, pero son fraguadas por el Partido de Conciliación Nacional, este partido militar. Entonces esas experiencias frustradas van generando la posibilidad de que no sea vista la vía democrática, no sea vista como una de las posibilidades para realizar las transformaciones que necesitaba el país. Por otro lado, hay sectores de la Iglesia Católica salvadoreña que van actuando en las distintas comunidades. Esto van a ser muy importante. Piensen en esto del Concilio Vaticano II, de la importancia de la opción preferencial por los pobres. Y estas distintas iglesias van desarrollando pequeños núcleos campesinos que empiezan a organizarse, y si bien estaba prohibida la organización campesina y no se brindaba desde el Estado la posibilidad de acceder a una organización sindical campesina, no era reconocida, empiezan a organizarse y entonces empiezan a haber manifestaciones campesinas, que entre otras cosas buscan frenar el desalojo de tierras, la expropiación de tierras, el corrimiento de campesinos, de indígenas, que los indígenas, recuerden, están absolutamente invisibilizados. Es muy difícil reconstruir en este periodo de tiempo a la población indígena salvadoreña, porque desde el Estado estaba absolutamente invisibilizado. Estudiantes universitarios radicalizados y, por supuesto, el campesinado. Estos cuatro actores empiezan a desplegar su acción a fines de la década del 60. Acá puse un fragmento de un texto en la próxima diapositiva que habla de uno de los conflictos. Fíjense esto. Cuenta, ¿no? En abril de 1969, una multitud de campesinos se reúne a las afueras de la alcaldía municipal de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán. Al interior de las instalaciones tiene lugar un juicio entre un terrateniente local y un grupo de campesinos del cantón San Juan de aquella jurisdicción. La disputa, la ocupación, el uso y la explotación agrícola de la tierra. El propietario de la hacienda local, Miguel Ángel Quiñones, ha resuelto expulsar de la que considera su propiedad a un grupo de campesinos, probablemente con el objetivo de sustituir el cultivo de granos básicos y el pastoreo extensivo de ganado, sustentado en formas no salariales de trabajo, por plantaciones capitalistas de caño de azúcar y algodón. Los campesinos, socorridos por el párroco local, José Inocencio Salas, tratan de revertir el despojo que el propietario de la hacienda ya ha concretado. Al final de la jornada, el juez, que ya había fallado en un litigio anterior en favor de Quiñones, se decide ahora a resolver en auxilio de los campesinos. Al salir del recinto municipal, la multitud que espera a las afueras recibe con júbilo lo que consideran una victoria, ¿no? Empieza a organizarse este movimiento campesino que, fíjense cómo en un párrafo se ve el problema de la diversificación agrícola, el crecimiento de las plantaciones capitalistas, ¿no? El algodón y el azúcar, y
cómo el campesinado producía, sobre todo, granos básicos para su autosustento a través de formas no salariales, o sea, formas no capitalistas de producción. En la próxima diapositiva, bueno, la podemos saltear la próxima porque tiene que ver con el censo de 1971, un censo agropecuario. Yo lo que quería que se viera es que en el censo de 1961, si miran el número de la total de superficie trabajada, da 1.500.000 hectáreas, y si miran el censo de 1971, da todavía menos superficie total trabajada. Esto tiene que ver con que en realidad es contada también como parte de la... Puede ser un error del censo, hay distintas cuestiones que están en juego acá, pero lo importante para mí es marcar que en realidad también lo que hay en El Salvador es que no hay un margen para el corrimiento de la frontera agrícola. ¿Sí? Hay una sobrepoblación, una frontera agrícola que está extendida hasta el máximo, y no hay posibilidad de ampliar a nuevas zonas de cultivo, ¿no? Ese censo, si uno lo trabaja, el censo de 1971 más en detalle, puede ver, la próxima diapositiva. Si uno observa el intercensal, bueno, no hace falta, podemos saltearla, ¿no? Acá lo que se veía, la productividad no importa. Podemos ver en el censo que hay distintas formas de acceso a la tierra, y distintas categorías en el acceso a la tierra. A mí lo que me interesa sobre todo ver son los dos extremos. Por un lado, lo que se llaman micropropietarios, o sea, que poseen menos de 2 hectáreas, y por otro lado, los que son los grandes propietarios y los propietarios gigantes, que son los que poseen más de 100 hectáreas en El Salvador. Si uno analiza esos dos extremos, en el censo lo que ve es que la mayor parte de la producción de granos básicos se produce en lo que son los minifundios, las propiedades de hasta 2 hectáreas, y en los pequeños propietarios, de hasta 10 hectáreas. Esos son los que producen sobre todo el alimento que consume el pueblo salvadoreño. Los grandes propietarios y los propietarios gigantes son estancias que se dedican sobre todo a la producción para el mercado exterior. Bien, con ese dato en la cabeza, fíjense lo que pasa cuando observamos en la próxima diapositiva cómo estaba distribuida la tierra para el año 1971. Para el año 1971 había 191.000 explotaciones micropropietarios, o sea que vivían en menos de 2 hectáreas, que es una unidad muy, muy pequeña. Incluso el censo empieza a censar a partir de 0,5 hectáreas, que es una locura para un censo agropecuario. O sea, acá no sé cuál es la unidad básica de medida, pero es mucho más grande. Pero hay 191.000 explotaciones que son de micropropietarios que poseen nada más que 151.325 hectáreas. En el otro extremo de esta distribución de la tierra, lo que tenemos es el latifundio, o sea, todas aquellas que son mayores de 100 hectáreas, hay 1.941 personas, o sea, explotaciones, ni siquiera personas, explotaciones que poseen casi 600 millones de hectáreas. No. O sea, cerca de el 40% de la tierra productiva salvadoreña. Si además agarramos parte de la mediana propiedad, que son todos aquellos que son mayores de 50 hectáreas, en la próxima diapositiva vemos que cerca de la mitad del territorio salvadoreño está ocupado por menos del 1% de las explotaciones, ¿sí? Lo cual habla de la asimetría de la distribución de la tierra, ¿sí? El extremo, ¿no? El extremo de la acumulación, por un lado, en pocas manos, de un montón de tierra, y la concentración de un montón de gente en unidades productivas muy, muy pequeñas, muy fragmentadas, que sobre todo se destinaban a la producción de granos básicos y de alimento para subsistir. Matías, perdón, tengo una consulta medio al corrido. También el problema ahí es una enorme masa de tierra productiva, fértil, sin trabajar, ¿no? A ver,
Digo, por donde, la brutal diferencia que veo acá en el que señalás en 1941, que hay, sí, perdón, 1941 explotaciones económicas en relación a esta masa de 561.000 hectáreas, ¿no? En términos de superficie. sí. Quedarían muchísimas hectáreas productivas y fértiles que no están siendo trabajadas en esa masa. Es probable, sí. O sea, había un problema de productividad del latifundio, pero pensá sobre todo que también se destinaba a cultivos comerciales. O sea, mucha de esa producción, es cierto que había mucho de esas 500.000 hectáreas que eran propiedad de estos latifundistas, que no estaban siendo del todo producidas. ¿Sí? Hay muchísima de la tierra no producida que formaba parte de este latifundio, tal cual. Pero lo interesante también es, ponele que hubiera sido producida también, que hubiera estado puesta en producción. Igual estaban dedicando casi el 70%, el 50% de la tierra del país para exportaciones y a la gente la tenían viviendo en unidades productivas de menos de 2 hectáreas, ¿no? O sea, más allá de la cuestión de la producción, de tenerla productiva o no, también el problema de la concentración, ¿no? Pero sí, tal cual, en ese latifundio hay muchísima tierra que también es improductiva, ¿no? Que es propiedad, la mayor parte de la tierra que no estaba siendo producida era parte de estas explotaciones de los grandes terratenientes, que poseían más de 100 hectáreas, que es interesante, ¿no? Que, pensar que 100 hectáreas es un gran propietario. Acá en Argentina se habla de las unidades mínimas de alrededor de 200 hectáreas, ¿no? En los censos agropecuarios o los historiadores del agro acá en Argentina hablan de alrededor de 200 hectáreas como unidad productiva casi normal, pequeña, mínima, ¿no? Pero bueno, ya 100 hectáreas era un latifundista. Sí, sí, excelente. Sí, Una cosita que me viene ahora, y solo hago esta pregunta porque estamos hablando de esto. sí. ¿Cómo es digamos, toda la tierra en El Salvador es cultivable? Porque vos hablas de zonas montañosas, volcanes, yo medio me imagino una geografía más parecida, digamos, a lo que pasa en Colombia, ¿no? Por ejemplo, que está tan diversificado digamos, y son tan inaccesibles las tierras en términos de camino, Sí. ¿no? Los accidentes de la propia geografía. ¿Cómo es en El Salvador? La verdad que no conozco Bueno, nada y me parece hay, que esto también, ¿no? Y sigue en el reparto de la tierra y que haya, porque vos ves el vaso vacío, ¿no? Que es el 50% está destinado a la exportación, pero tal vez ese otro 50% solo puede ser destinado digamos, a la producción para consumo interno porque son pequeñas propiedades, pequeñísimas, porque están como, son imposibles, digamos, de juntar, ¿no? Un mayor número de hectáreas. Es una hipótesis nada más, ¿no? Te pregunto cómo es en verdad. sí, 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 hay a ver, es un territorio, sí, bastante quebrado. Hay una meseta central muy grande, que son las tierras más ricas y más fértiles del país, que, bueno, sobre todo la que se destina al cultivo del café, ¿no? Que es la que es ocupada por el café. Pero el café también, viste, se puede sembrar en la ladera de las montañas, en la ladera de los volcanes, con lo cual ahí avanzan bastante. Es interesante porque El Salvador, ese 1,5 millones de hectáreas que aparece en el censo más arriba, ¿no? En ese cuadrito que salteamos un poco, es el total de tierras que son posibles de ser trabajadas de alguna manera. Dijimos que El Salvador tiene 20.000 kilómetros cuadrados, por lo tanto serían cerca de 20 millones de hectáreas. 20 millones, 2 millones de hectáreas. Hay cerca de 500.000 hectáreas que no son factibles de ser producidas, que son cráteres, que son ojos de agua, que son, bueno, tramas urbanas, ¿no? Construcciones. Pero ese 1,5 millones de hectáreas es 1,5 millones de hectáreas que es factible de ser puesta en producción, digamos. Incluso, a ver, si volvemos al cuadro, creo que es la 17, ¿no? A ver. Ahí está bien distinguido qué es a qué se destina cada pedazo de tierra del Salvador, ¿no? Por ejemplo, los cultivos temporales son casi
500.000 hectáreas. Los cultivos permanentes, entre los cuales está el café, son casi 200.000, 150.000 hectáreas. Pastos sembrados, montes y bosques, que el montes y bosques es una de las dimensiones que más disminuyó entre un censo y otro. O sea, esa pequeña frontera agrícola que se va corriendo de alguna manera. Pastos naturales, lo que dice otras tierras son tierras, bueno, tienen que ver con ojos de agua. Es muy probable que hubiera problemas en el censo de cómo fueron declaradas en el censo de 1961, ¿no? Por eso hay tanta diferencia entre uno y otro. Pero tiene que ver con ojos de agua, con infraestructura. Pero sí, si te fijas, casi ese 1,5 millones de tierras, ese 1,5 millones de hectáreas es el espacio factible de ser puesto en producción, de alguna manera, ¿no? A esto le faltan esas 500.000 hectáreas que no son viables de ser puestas en producción. Tiene que ver con cráteres de montaña, con cráteres de volcán, perdón, con ojos de agua, pero sí, es un territorio además sumamente volcánico. Incluso a San Salvador, que queda en un valle, le decían el Valle de las Hamacas, porque constantemente tenía actividad sísmica como parte de esta trama de volcanes. Tienen muchos volcanes en el territorio salvadoreño, ¿no? En ese territorio tan pequeño, creo que es uno de los países con mayor cantidad de volcanes en un territorio tan pequeño. Qué maldad ingeniosa la del apodo, ¿eh? ¿Cómo? Qué maldad ingeniosa la del apodo, digo, porque es muy bueno. Sí, el Valle de las Hamacas. Sí, es conocido mucho en la literatura, o sea, ya desde los tiempos de los primeros asentamientos españoles se lo conocía como el Valle de las Hamacas. Hay mucho al respecto, desde la literatura, y eso está muy trabajado. Es interesante. No, y perdón si te desvío un poco con el tema de la pregunta, y sin duda, ¿no? El problema principal ahí es la cantidad de población que no puede acceder a tierras mientras esta tierra se concentra en pocas manos, ¿no? Pero yo lo pensaba también un poco desde la perspectiva de un Estado burgués que si hay tantas explotaciones, si hay tanta tierra sin explotar, digamos, que podría estar produciendo y de la cual el Estado podría estar sacando algún tipo de impuesto o rédito impositivo, como que, digamos, hay una motivación extra ya por parte del Estado, quizá incluso un poco por fuera de lo social, para proceder con una reforma agraria que, como vos decís, hasta 1980 es una motivación que pasó ignorada. Exactamente. Y ese va a ser uno de los cuestionamientos principales, y de casi todas las organizaciones van a ir coincidiendo en esto, van a ir armando discursivamente esta posibilidad, ¿no? El latifundio hay que volverlo productivo. Sí, es cierto que gran parte de las tierras que no están, por ejemplo, esto que aparece acá como pastos naturales, que gran parte de estos pastos naturales, hay una pequeña porción de pastos naturales que está destinada al pastoreo, para el autoconsumo y eso, pero como ya vimos, esas 190.000 explotaciones de menos de 2 hectáreas ocupaban en realidad 100.000 hectáreas, una cosa así. Acá hay 400.000 hectáreas. Gran parte de estos pastos naturales son tierras que son improductivas dentro del latifundio, que por supuesto, dentro de, como vos decías, de las características de un Estado burgués, tienen que ser puestas a producir, ¿no? Y son vistas como un problema. Y es un poco con esto que decís que es tan importante, ¿no? De la función social de la tierra, que en cierta medida también los estados empiezan a pensar, che, loco, si esta tierra puede estar produciendo y yo puedo estar cobrando impuestos, y bueno, vamos a desplazar un poquito ahí los intereses de la burguesía en fin de ampliar un poco las arcas del Estado, ¿no? Ni siquiera de favorecer a los sectores subalternos. Exacto. Bueno, en ese contexto es que yo uso el censo de 1971 además porque para mí es como una foto muy buena, además de que es el último censo agropecuario antes de la Guerra Civil y de la reforma agraria que yo estudio, es casi una foto del momento en que se rompe el tabú sobre la reforma agraria, ¿no? O sea, es como, esta es la situación del agro casi un poco después de esa ruptura del tabú, pero casi al mismo tiempo, casi sincrónicamente, porque esa ruptura del tabú se da en el año 1970 con una convocatoria del partido oficial a discutir la cuestión de la reforma agraria, en lo que se conoce como esa la podemos saltear,
lo que se conoce como el primer Congreso de Reforma Agraria. Esta imagen sí es importante, este gráfico. Fíjense, en 1961, esto es un cálculo, se llama cálculo residual de los censos. No es un dato que te da el censo, pero que vos lo podés calcular en base a otros datos que te da. Por ejemplo, te dice la cantidad de familias que hay en el agro, y te dice la cantidad de familias que acceden a una parcela de tierra, sean a través del arriendo, no importa, digamos, ¿no? Pero que tienen una porción de tierra para trabajar. Sobre ese total de familias, si las restás las que acceden a la tierra, te daba que en el año 1961 el 11% eran familias sin tierra, eran familias rurales, o sea, que vivían en el ámbito rural, pero que no tenían acceso a la tierra, bajo ninguna forma, ni arriendo, ni propiedad, ni coloniaje. Para 1971, 10 años después, se había triplicado. Fíjense el gráfico, ¿no? Casi el 30% de las familias eran familias rurales sin tierra. Esto forma parte de esa foto, de ese momento que es en el momento en que se habilita el debate, ¿no? Es esto, una situación, una bomba de tiempo, ¿no? 170 habitantes por kilómetro cuadrado, 190.000 explotaciones en 100.000 hectáreas y 1.900 que tienen casi el 50% del país, un 30% de familias sin tierra. Ahí aparece un concepto, yo lo puse acá medio al pasar, lo podemos saltear la diapositiva, pero aparece la idea del campesinado como un concepto incómodo, ¿no? O sea, ¿cómo se define al campesinado? Hay distintos autores, bueno, desde Marx y el 18 Brumario, ¿no? En adelante, siempre el problema del campesinado es un problema difícil de conceptualizar para la teoría social, teniendo en cuenta esto de que también muchas veces son unidades productivas que producen solamente para la subsistencia, ¿no? Esto que Chayanov describe como la economía campesina. A mí me parece que el concepto más adecuado, que da cuenta con mayor precisión de la realidad salvadoreña, que es un concepto de un filósofo mexicano que se llama Armando Bartra, que propone el término de campesindio, porque él incorpora la cuestión indígena en América Latina. Y teniendo en cuenta esta invisibilización del indígena salvadoreño, muchas de estas unidades productivas que producían para el autoconsumo, etcétera, tenían que ver con una cosmovisión indígena. Entonces me parece que ahí hay un concepto que puede ser clave a la hora del desarrollo de la tesis. Bueno, en la próxima diapositiva aparece la cuestión de cuáles son esas formas de acceso a la tierra, que son, por un lado, la colonia, el arrendamiento, la propiedad y otra forma de tenencia. Tanto la colonia como otra forma de tenencia son formas que están por fuera de la lógica, si se quiere, capitalista, ¿no? De la cuestión salarial y de una transacción salarial. La colonia tenía que ver con alguien que era dueño, era una forma, casi un resabio feudal, ¿no? Alguien que era dueño de una propiedad, que tenía gente trabajando, que podía trabajar una parcela a cambio de trabajar en la casa del dueño, en el terreno del dueño de la propiedad. Si vemos en las próximas diapositivas cómo estaba compuesta esa forma de acceso a la tierra para 1971, vemos que la propiedad era la forma principal de acceso a la tierra a nivel superficie. El 76%, o sea, casi 3/4 partes de la tierra estaban bajo la forma de propiedad. Pero si uno miraba no según la superficie, sino según las explotaciones, lo que ves que en realidad, por ejemplo, el arrendamiento es una forma más importante. O sea, la mayor cantidad de explotaciones están bajo la forma de arrendamiento. Además, el 6% están bajo la forma de colonia y otro tanto, un 12%, están bajo otras formas. Solo representan el 40% de las explotaciones. Y si en la próxima diapositiva vemos el latifundio por un lado y el minifundio por el otro lado, vemos que ahí estaba como el problema central de la propiedad de la tierra, ¿no? La propiedad era una de las formas de acceso, la forma de acceso predominante en todas las explotaciones mayores de 50 hectáreas. Eran más
que en el gráfico anterior que decía que era el 76%, eran en las explotaciones mayores de 50 hectáreas era el 86%, pero en las menores a 2 hectáreas solamente representaba el 29%, siendo casi duplicado por el arrendamiento. Bueno, esa es la foto, digamos, de la situación salvadoreña en el agro para 1971, que es en el momento en que se rompe el tabú, que se habilita la discusión a partir de este primer Congreso de Reforma Agraria, que habilita el debate y que empieza a convocar a los distintos sectores para discutir. Lo que hace el Estado es convoca a 4 sectores, al sector gubernamental, al sector trabajador, al sector empresarial y al sector no gubernamental. Obviamente, excluye a uno de los actores principales, que es al que no se le permitía la organización, y que por otro lado es el principal afectado en el tema de la reforma agraria, que es el campesinado. Ese congreso es de alguna manera el que rompe el tabú, el que dice, bueno, a partir de ahora empieza la discusión en torno a la reforma agraria. Entonces, a partir de acá empieza casi una lucha de posiciones entre las organizaciones políticas por ir forzando que el Estado avance en el programa de la reforma agraria. Y acá hay una serie de hitos que son importantes. La guerra con Honduras, que vimos en el 69, que es casi la gota de agua que rebalsa el vaso y que permite que se debata en 1970, tardíamente, cuando ya todo el continente estaba discutiendo la reforma agraria. En El Salvador se habilita el Estado en 1970. En el 72 asume Arturo Armando Molina, otro militar del PCN, a través del fraude electoral, que era lo que vimos, que esto es lo que permite es el desarrollo de organizaciones políticas que no ven la vía democrática como una posibilidad de acceso al poder y de transformación. En 1975, Arturo Armando Molina, casi como una de las formas por relegitimar este régimen, habilita el debate de nuevo en torno a la reforma agraria y crea la ley del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria. Una de las cuestiones que estaba también en discusión era si le ponían reforma agraria o no le ponían reforma agraria, ¿no? Entonces se hablaba de transformación agraria, pero de alguna manera es el antecedente inmediato de lo que va a ser la ley del 80. Esa ley del 75, al año siguiente se propone el primer proyecto de transformación agraria, el primer proceso, que era un proceso donde solamente se iban a expropiar 28.000 hectáreas, no era un gran proceso a nivel salvadoreño, y sin embargo es tumbado por las organizaciones empresariales salvadoreñas y se conforma una organización ad hoc, digamos, de terratenientes de la zona oriental. En el 77 vuelve a ganar Carlos Albert, vuelve a ganar el PCN a través de otro fraude electoral, por lo tanto ya todas las organizaciones, las que no estaban convencidas de la vía armada, se van convenciendo, y en 1979 se produce un golpe cívico-militar, que es casi como la última manera que tiene el régimen de una suerte de renovación dentro del régimen, porque ya no va a ser el Partido de Conciliación Nacional, va a ser una juventud militar que genera una alianza con distintos sectores de la sociedad civil, intentando que estas organizaciones políticas militares que se fueron conformando a lo largo del 70 no arriben al poder. Acá en la próxima infografía está año por año más o menos cuáles son estas fuerzas, estas organizaciones político-militares que se fueron conformando. En 1970 se crean las FPL, que van a ser de alguna manera las más importantes en términos numéricos y de influencia, y por eso también van a ser las que le dan el nombre al frente en el año que se conforma en el año 80, que es el Farundo Martí para la Liberación Nacional, que es la guerrilla salvadoreña más conocida, ¿no? Ya en el periodo de la Guerra Civil. Cada una de estas organizaciones político-militares además va a tener un frente de masas, donde además van a ir confluyendo, entre otras, por ejemplo, organizaciones campesinas que habían ido surgiendo, como la Federación de Campesinos Cristianos, el FECAS, o la Unión de Trabajadores Campesinos, van a ir confluyendo en estos frentes de masas de estas distintas organizaciones político-militares, ¿no? Las FPL primero, el ERP, que entre otras cosas tiene el nombre porque hubo una
seguidilla de profesores universitarios argentinos que fueron a dar clases a la Universidad de El Salvador, y entonces tomaron el nombre de ERP en base al ERP de acá. Las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, que es donde va a militar, o sea, es un sector que se parte del ERP, en gran parte también porque el ERP lleva adelante el enjuiciamiento de Roque Dalton, y eso produce una de las fracturas del Ejército Revolucionario del Pueblo. El Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos es otra guerrilla, y por último la FAL, que van a ser el brazo armado del Partido Comunista, que recién en 1980 se va a inclinar por la lucha armada, por la vía guevarista, si se quiere. Las FPL de 1970, 10 años antes, son una fractura del Partido Comunista que ven en el foquismo y en la vía guevarista una posibilidad de acceso al poder. 10 años después, el Partido Comunista termina inclinándose también a la guerra, a la conformación de organizaciones político-militares para acceder al poder. Acá es donde entraba de alguna manera el artículo, o sea, todo esto es como la introducción a lo que fue el artículo que les compartí, que se llamaba El fantasma de Vietnam, entre otras cosas, que al final les puse una última imagen con imágenes de la campaña que hay internacional durante el periodo de la Guerra Civil, donde se compara sistemáticamente la guerra que está llevando adelante Estados Unidos en El Salvador con la guerra en Vietnam, ¿no? Porque implicó un nivel de inversión muy grande y una derrota, de alguna manera una derrota del ejército estadounidense en términos de que se tuvo que terminar negociando una paz, ¿no? O sea, sostuvo un ejército, se financió durante muchísimo tiempo, igual no pudieron derrotar al frente, al Farabundo Martí. Ese golpe de octubre del 79 es el que va a llevar adelante la reforma agraria salvadoreña. Es un golpe que inicialmente tiene una amplia, un apoyo a distintos sectores de la sociedad civil, a los que luego se los obliga a renunciar y son reemplazados por la Democracia Cristiana, este partido que era mayoritario y que había surgido en los 60, y bajo el gobierno de la Democracia Cristiana, en conjunto con las Fuerzas Armadas, es que se promueve la reforma agraria salvadoreña de 1980, que tiene varias fases, y fíjense en la imagen 31, si podemos adelantar. Fíjense, el 5 de marzo, que dice, ¿no?, la primera fase de la reforma agraria salvadoreña, y el 29, se aplica el 5 de marzo, y el 29 de abril se aplica una tercera fase de la reforma agraria. Falta algo, ¿no? Quedó una diapositiva, pero además acá en el medio está el asesinato de Romero. El asesinato de Romero, pero fíjense, entre una primera y una tercera fase hay algo que falta. Se aplicó una primera fase y una tercera fase. Falta una segunda fase, no me había dado cuenta de la vida. Una segunda fase. El proyecto original, que se aplica en marzo de 1980, todavía con varios sectores de la democracia cristiana que no habían renunciado, que después van a ir renunciando y se va a ir consolidando el sector más conservador. Por eso es muy interesante el año 80 en particular, porque se va viendo como todo el movimiento de la Junta y cómo se va corriendo. Ese primer proyecto tenía originalmente previstas dos fases. Una primera fase donde se expropiaban todos los latifundios mayores a 500 hectáreas, y una segunda fase donde se afectaba principalmente las tierras cafetaleras, la gallinita de los huevos de oro del Salvador, ¿no? O sea, las tierras más importantes de producción cafetalera que se dan en ese margen entre las 100 hectáreas y las 500 hectáreas. Esa segunda fase es la que no se llega a aplicar. En el medio lo que hay es se va colando el gobierno estadounidense, que eso es un poco lo que trata el artículo, como de ir contando cómo de a poquito se van recomponiendo los vínculos militares entre Estados Unidos y El Salvador, y se van metiendo
asesores, se va metiendo financiamiento, se va como fortaleciendo a un sector de la Junta por sobre otro sector de la Junta, y se termina metiendo un asesor norteamericano que se llama Roy Prosterman, que asesoró, también por eso el nombre del artículo, el fantasma de Vietnam, que asesoró a Vietnam del Sur en el desarrollo de las aldeas estratégicas para frenar el avance de Vietnam del Norte, o sea, desarrollar una reforma agraria contrainsurgente para frenar el avance de la guerrilla. Este Roy Prosterman es el que va a diseñar esa tercera fase de la reforma agraria. Entonces, se expropian por un lado, en la primera fase, todas las propiedades mayores de 500 hectáreas, y en una tercera fase se expropian todas las menores de 100 hectáreas que no cumplen con la función social de la propiedad entendida al estilo de la reforma agraria venezolana, ¿sí? Al estilo de que no son lo suficientemente productivas. Esas tierras que son expropiadas, menores de 100 hectáreas, que no cumplen con la función social de la propiedad en términos de productividad, van a ser entregadas como propiedad individual en unidades productivas de menos de 2 hectáreas al campesinado, como una forma de reforma agraria contrainsurgente, entregar propiedad privada. Es interesante, porque Prosterman, por ejemplo, en algunas de las conferencias que da en ese momento, decía, por ejemplo, vamos a crear capitalistas como conejos, ¿no? La idea de la propiedad privada como una manera de mantener el régimen social y de crear pequeños capitalistas, con unidades que son muy pequeñas, que apenas se alcanzan para la subsistencia de una familia y que además al cabo de una generación se disuelve porque la herencia misma disuelve unidades productivas tan pequeñas, con lo cual en el largo plazo eso se vuelve a reconstituir el latifundio. Lo interesante es que había una segunda fase que estaba prevista por ese gobierno, que si bien tenía la oposición, por un lado, de la derecha política salvadoreña y por otro lado, la oposición de la guerrilla, que buscaba, en esa segunda fase se buscaba afectar esas propiedades de la oligarquía cafetalera salvadoreña que se había constituido en 1880, ¿no? De alguna manera, ese proyecto de reforma agraria de principio de 1980 buscaba dar algún tipo de solución a la problemática histórica salvadoreña, ¿no? Que era la concentración en pocas manos de grandes extensiones de tierra y por otro lado la exclusión del campesinado indígena salvadoreño. Bueno, más o menos, creo que me extendí un poco, perdón, Carol, y fui un poco desordenado, pero creo que ahí más o menos estaría expuesto lo central de... No, la verdad que, Matías, no, al contrario, o sea que es, digamos, analizar este proceso en el plazo más largo y sobre todo habiéndote tomado el trabajo de desasnarnos sobre cuestiones que para los especialistas son evidentes, pero no para los generalistas, digamos, o las generalistas sobre estos temas. La verdad que bueno, lleva tiempo, pero fue muy, muy interesante la exposición y creo que es necesario, ¿no? Que te hayas tomado todo este tiempo. Pero bueno, ahora vamos entonces a invitar a las preguntas, a las reflexiones. Ya veo algo, Carolina pregunta, ¿por qué es casi al unísono que los distintos autores hablan de guerra civil en un contexto de violencia similar a los demás países de la región? Bien. Excelente pregunta. Se habla de guerra civil sobre todo también porque hay un reconocimiento internacional de la guerrilla salvadoreña. Eso es algo que, entre otras cosas, se debe también a una política de la... Creo que, si no me equivoco, esto no quiero mentirla, pero si no me equivoco, son el gobierno mexicano y el gobierno francés que reconocen a
al Farabundo Martí para la Liberación Nacional como una fuerza beligerante. Entonces hay un reconocimiento de los estados de que El Salvador está en una guerra. Eso obviamente al FMLN le servía mucho para la campaña internacional y entonces se habla de una guerra civil, entre otras cosas, porque hay un ejército lo suficientemente fuerte, consolidado. La verdad que la guerrilla del FMLN es impresionante. Si uno ve los documentos norteamericanos, realmente los tipos tenían miedo. Por eso digo, el artículo es muy desordenado, porque hay muchas hipótesis y subhipótesis que no se resuelven en el artículo, pero una de las subhipótesis es que no es el apoyo militar norteamericano no es para frenar o sea, no es como que busca problematizar esta hipótesis clásica de que como ya triunfaron en Nicaragua, ahora vamos a correr el bastión a El Salvador. Los tipos dicen, El Salvador tiene una guerrilla desarrollada que si llega a triunfar, es 10 veces más potente que la nicaragüense, en términos de formación política, de desarrollo territorial, digamos, como que había realmente mucho miedo de lo que pudiera pasar en El Salvador, por su propio proceso endógeno, digamos, ¿no? Más allá de que también había triunfado Nicaragua, ¿no? No es para sacarle mérito a la cuestión nicaragüense, pero tenía como un desarrollo endógeno muy particular la guerrilla. Y sí, se habla de guerra civil, además de que la masacre en El Salvador es increíble, ¿no? O sea, es descomunal, como acá hablamos de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, en El Salvador hay 60.000, en una población muchísimo más pequeña, con lo cual es terrible las consecuencias, ¿no? Que todavía hoy en día se pueden ver, pero excelente porque se habla de guerra civil, tiene que ver también, y entre otras cosas, por el reconocimiento de estos dos países, ¿no? Que México, entre otras cosas, tiene siempre una política exterior muy particular, ¿no? Y es interesante cómo reconoció enseguida al FMLN. No sé si... No sé si Carolina me parece que quería seguir preguntando, ¿no? Sí, una pregunta, espero que no se corte. Escribí la anterior porque ya a rato se me corta. ¿Puede ser que también lo de guerra civil se haya usado para, en cierta medida, tapar esto que acabas de decir de la cantidad de desaparecidos y las masacres que hubo? Yo estuve mirando en YouTube un video acerca del juicio de, creo que es Mozote. Mozote, sí. Sí, Mozote y el de los jesuitas. Sí. Y a diferencia de, bueno, por ejemplo, de nuestro país, con los juicios de verdad, memoria y justicia, ahí con el término guerra civil, en parte, digamos, como que no hay un Estado responsable por esa masacre, sino individualmente toman a las personas que cometieron el asesinato o las masacres, ¿no? Sí, los asesinatos, los ilícitos. Por eso te preguntaba. No, muy interesante. Hay un Estado, yo tenía entendido, para hacer una guerra civil, lo que pasa es que todos los autores hablan de guerra civil, por eso me lo cuestiono, porque aún El Salvador no es que hay un estado de anarquía, hay un estado que incluso en tu artículo vos decís, hay una embajada, sigue habiendo una moneda, un ejército, es decir, un estado soberano. Lo que tiene enfrente es una guerrilla muy potente y una violencia mucho más extrema por ahí que la que se vivía en Guatemala o en Colombia, pero no es ajena a la región. Exacto. Muy interesante, la verdad que no lo había pensado en esos términos. Es el término que se utiliza y que, como vos decís, lo utilizan muchos autores, entonces a veces uno no lo problematiza lo suficiente. Tengo entendido que tiene que ver con esto, con el reconocimiento de esto, como del FMLN como fuerza beligerante, bueno, los distintos gobiernos que van reconociendo esto, que en algún momento sirvió para dar a conocer todo lo que estaba pasando en El Salvador y para, de alguna manera, poder después desarrollar los acuerdos de paz y eso, pero claramente está bueno lo que planteas. Tendría que profundizar en eso
Porque es cierto, la idea de guerra civil da por entendido que no hay un Estado que es responsable, y la verdad que sí lo hay y recontra responsable, ¿no? Esto, justamente lo que vos planteás de la masacre del Mozote es impresionante. Además de, no solo del asesoramiento norteamericano, que es muy grande, creo que el artículo lo dice, ¿no? Como que es el país de Occidente que más plata recibe de Estados Unidos en la década del 80, lo cual es un delirio, porque piensan que tiene las dimensiones de Tucumán, ¿no? Por un lado, no solo el apoyo norteamericano, sobre todo a partir del gobierno de Reagan, pero que lo que intenta también el artículo decir es, sí, a partir de Reagan, pero ya Carter deja sentadas las bases para que ese apoyo militar de Reagan llegue, pero también de un montón de otros países de la región, por ejemplo Venezuela y por ejemplo Argentina, que tiene muchísima responsabilidad en la formación de los militares salvadoreños. Sí, coincido. Excelente pregunta, Carolina, me dejás pensando mucho. Muchas gracias. No, gracias a vos. Fue muy interesante lo que conversaste. Hay una observación, ¿sabes, Matías? Que es interesante también la pregunta porque acá el Ejército Revolucionario del Pueblo también pidió que se lo reconozca como fuerza beligerante en su momento. De hecho, hizo tratativas supuestamente incluso usando a Cortázar como mediador en una anécdota un poco particular. En relación al tratamiento que podrían recibir sus efectivos una vez capturados por el ejército, ¿no? O el tipo de figuras legales que se podrían implementar en su contra. Yo no tengo muy estudiada la cuestión, pero sé que reclamaban para sí, digamos, ese estatus. Y acá sí es llamativo que no se haya aplicado, pero por parte casi de ningún autor, para el caso argentino, esta categoría de guerra civil. Claro. Por la magnitud, ¿no? Que claramente el Ejército Revolucionario del Pueblo era un grupo mucho menor que los que operaron en El Salvador en general. Claro. Sí, buenísimo, sí. Sí, claro, o sea, son otras dimensiones en términos de, tal cual, además el ERP creo que no fue reconocido, ¿o sí? El ERP de acá, como fuerza beligerante. No. Eso es llamativo, porque es una de las pocas guerrillas que es reconocida así como ejército beligerante, y eso tiene que ver también con la Cancillería mexicana, que juega un rol muy importante ahí. Pero sí, además es como conocido en términos generales, o sea, es el nombre que se le da en términos generales al proceso en El Salvador. Incluso hay un debate, por ejemplo, en cuándo arranca la guerra civil, que es un debate también interesante porque la mayoría, estoy pensando esto que decís, Carolina, que es sumamente interesante, porque la mayoría lo data en cuando el FMLN hace lo que se llama la ofensiva final, que es el periodo. Cuando triunfa Reagan ya sabían que se venía el financiamiento fuerte de Estados Unidos para los militares salvadoreños y entonces dicen, este es el momento de llegar al poder y si no empieza un periodo muy duro, entonces hacen lo que se llama la ofensiva final en enero de 1981, que es previo al ascenso de Reagan. Reagan triunfa en noviembre, pero asume en enero. Un par de días antes del ascenso de Reagan, el FMLN lanza lo que se llama la ofensiva final. Entonces, muchos autores datan ahí el inicio de la guerra civil. Interesante, digo, porque también, de alguna manera, es como reproductor de la figura de los dos demonios, si quieren, ¿no? Sí, yo no quería decirte la teoría de los dos demonios, pero sí, porque yo lo pensé desde ese lado. No, es que es súper interesante. Y aparte, porque no permite calificar de crímenes de lesa humanidad. Exacto. Con lo cual prescriben. Exacto. Pero sí, bueno, súper interesante. La verdad que eso es para revisarlo y modificarlo, como yo no lo había pensado y es algo para incorporar. Voy a ver si hay algunos autores que cuestionen esto de la guerra civil en El Salvador. Y otro de los hitos que marcaría también esa guerra civil es el asesinato de Romero en marzo del 50. Que también ya muchos autores hablan de que eso empieza la guerra civil porque además se decreta el estado de sitio, ya con la reforma agraria un poco antes se decreta el estado de sitio, pero bueno, ahí se avanza sobre población civil que va al velorio y bueno, muchos autores también hablan de ese momento como el detonante. Pero la verdad me estás pensando mucho, muchas gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Podés repetir el motivo por el cual Estados Unidos interviene? ¿El motivo por el cual interviene?
¿No es para el avance del comunismo? Es para frenar el avance del comunismo. Yo lo que me parece es que no es tan lineal de frenar una cadena de acontecimientos como Se el te de... escucha entrecortado, se te escucha entrecortado. Perdón. Sí, tiene que ver con frenar el avance del comunismo y con establecer un gobierno reformista, de alguna manera, porque lo que ven es el gobierno, en los términos que se está llevando el gobierno actualmente en El Salvador, no es más viable. Entonces hace falta avanzar con determinadas medidas reformistas y de alguna manera como tener un gobierno más presentable a nivel internacional. Vieron que en el texto aparece la idea de que uno de los embajadores norteamericanos dice en un momento: nuestros tradicionales amigos están preocupados por el tema de los derechos humanos. Bueno, los tradicionales amigos eran la ultraderecha salvadoreña, digamos, es la gente que asesina a Monseñor Romero, ¿no? Como que asesinaban campesinos, que grupos paramilitares. Eso es lo que ese embajador llama nuestros tradicionales amigos. De alguna manera se busca frenar el avance del comunismo, pero tener un gobierno que sea presentable a nivel internacional. No sé si ahí respondí la conexión y si se escuchó tampoco. Y se escuchó bien. Yo, ¿sabés qué? Bueno, quería invitarte, por ahí no hay mucho tiempo, pero aunque sea para que nos tires un titular, ¿no? De cuál es el rol de los jesuitas, que es un tema de investigación más reciente, ¿no? En esta formulación de la reforma agraria y en los debates, ¿no? que se van a suceder y bueno, por el lugar central que tienen los jesuitas también en la Universidad Salvadoreña, una suerte de inteligencia, ¿no? Está pensando también esta reforma, perdón. Sí, súper. Los jesuitas tienen un rol súper interesante, muy interesante. Para empezar, la mayoría son jesuitas que son vascos de origen. No sé, esto no lo tengo estudiado, pero bueno, es interesante, ¿no? Como que son vascos que arriban a El Salvador y que tienen un desarrollo muy importante en lo que se llama la Universidad Centroamericana, que es una universidad que va a ser manejada por los jesuitas, y donde particularmente son varios, pero uno en particular va a ser muy importante, que es un filósofo que se llama Ignacio Ellacuría. Muchos lo colocan también como uno de los fundadores de lo que se llama la filosofía de la liberación. Pero bueno, todos los jesuitas estos tienen como un desarrollo teórico muy interesante. Hay otro que se llama Ignacio Martín Baró, que es psicólogo, que también muchos psicólogos lo colocan como una suerte de inventor de la psicología de la liberación. Segundo Montes, que es sociólogo, y lo que se van a dar es como una estrategia a partir de esta habilitación del tema en el Congreso de Reforma Agraria del 70, es como que se van a dar una estrategia con respecto a la reforma agraria y a pensarla de una manera más integral, entendida como una observación de distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, Ignacio Martín Baró va a trabajar la cuestión de la psicología del campesino salvadoreño. Segundo Monte va a trabajar las cuestiones más sociológicas, los números, el análisis de datos, los censos, la cuestión esta que vimos de la concentración de la tierra. Y Ellacuría va a plantear que es algo que a mí me parece muy interesante y muy revelador, porque es como que yo llego a Ellacuría medio rastreándolo por las preguntas que me voy haciendo por la tesis, digamos, no es una figura que necesariamente tenía que llegar, pero sin haberlo leído es como que muchas veces comparto con las preguntas que se hacía y las formas de observar la cuestión, que él dice, la reforma agraria ante todo es un concepto que está en disputa, se necesita de un marco teórico para poder analizar y realizar una reforma agraria, y él va a plantear esto que
él sobre todo va a plantear esto, por ejemplo, esta cuestión de la reforma agraria, la función social de la propiedad, y cómo se toma el ejemplo venezolano. Él va a decir que en este proyecto de reforma agraria del 76, que la derecha salvadoreña, la empresa salvadoreña tumba, lo tira abajo, se modifica la ley y se le cambia el sentido a la función social de la propiedad por una cuestión productivista, tomando como ejemplo la Constitución, la Ley de Reforma Agraria venezolana y la Reforma Agraria brasilera. Él va a ser muy crítico con la idea de una reforma agraria en términos de la productividad. Él dice, lo que tiene que regir el sentido profundo y último de la reforma agraria, entendido en términos filosóficos, es la justicia social. Es que cada salvadoreño tenga dignidad para vivir. Y entonces, a partir de esa búsqueda más filosófica, él va a intervenir plenamente en los debates en la década del 70. Tanto es así que muchos dicen que el proyecto de Molina, del 75, lo escriben los jesuitas de la Universidad Centroamericana. Eso no encontré todavía fuentes que lo certifiquen, digamos, pero es muy probable que formara parte de ese ámbito de debate, ¿no? O sea, como que hay también una lectura de entender el momento histórico, que a mí eso me parece interesante, ¿no? Como la necesidad de avanzar en una reforma agraria va más allá de si es el gobierno que nos gusta o no nos gusta, digamos, de si es un gobierno militar en este momento, pero hasta que construyamos el gobierno revolucionario, por ahí pasan un montón de años. Mientras tanto, si podemos avanzar en la reforma agraria, si se avanza, es en este sentido. Y entonces, estos van a ser los puntos de la reforma agraria en los que habría que avanzar. Obviamente, todos estos jesuitas van a ser como enemigos públicos de esa derecha, que la derecha salvadoreña es muy, muy particular, muy, bueno, hay un personaje nefasto que se llama Roberto de Aguizón, al cual se le atribuye la autoría intelectual del asesinato de Monseñor Romero, entre otros, que funda un partido de ultraderecha que se llama Alianza Republicana Nacionalista, en base a una estructura paramilitar que existía de la década del 60, que era Orden. Y estos van a complementar al ejército en todo lo que es la represión al FMLN en la década del 80. Van a conformar escuadrones de la muerte en conjunto, etc. Todos estos jesuitas son asesinados en el año 89. Esto es uno de los juicios que hablaba Carolina hace un poco, la otra Carolina, que no recuerdo el apellido. Uno de los dos juicios que se están llevando adelante en El Salvador. Ingresa un pelotón en el año 89 y lo fusila a ellos a 6 jesuitas. Entre esos 6 estaban estos 3, que habían tenido muchísima influencia en el debate en torno a la reforma agraria. Pero bueno, es súper interesante. Y van a ser también medio promotores de estas organizaciones campesinas que van surgiendo de manera no legal al principio, pero con mucha influencia de este cristianismo liberacionista, de los cuales van a formar parte de ellos. No sé si se respondía algo de la... Sí, gracias. No, acá aportan a Verónica que Baró también es muy visto en la materia de psicología comunitaria en Venezuela. Es interesante, ¿no? Como circula, digamos, en la región, ¿no? Y es apropiado también, ¿no? Por otros tipos de otras ramas de la psicología, como la psicología comunitaria. No, yo, un poco para cerrar, y no es una pregunta, pero sí es una reflexión, creo que algo de esto hemos hablado, pero a la luz de lo que hoy contabas, me vuelve, ¿no? a aparecer esta interpretación que hace Drinot, ¿no? sobre el Perú, cuando él analiza ese proceso de modernización, un proceso de modernización por derecha, por supuesto, claramente, y preventivo, digamos, más que progresivo, ¿no? En los años 20 y 30 en Perú, bueno, lo que él dice es que
justamente este proceso se lleva a cabo discursivamente a partir de la construcción de un nuevo actor social en Perú, que es el obrero industrial blanco, ¿no? Contrapuesto contra el indígena, que es como una fuerza social retrógrada para estas élites, ¿no? Entonces yo me preguntaba si más allá de la masacre del 32, ¿no? En esta negación de lo indígena, ¿no ha influido también estos digamos, los discursos, ¿no? O un proyecto, si se quiere, más ideológico y cultural, incluso de los gobiernos, ¿no? De mediados del siglo, con este progresismo un poco más más conservador, vamos a decir, si eso, o autoritario, ¿no? Si esto se puede pensar. No han contribuido, digamos, en la invisibilización de lo indígena en aras de presentar, ¿no? Esta modernización en paralelo a la construcción, digamos, de una clase obrera ligada a una industrialización, por supuesto, inexistente, ¿no? Ambas cosas, pero que en el imaginario construye a una sociedad salvadoreña blanca, industrial, viril, etcétera, en contraposición al indígena, ¿no? Digo, para no pensarlo tanto en vinculación con la masacre, o solo en vinculación a la masacre, sino a otros procesos, ¿no? Bueno, lo nombro porque lo leemos a Paul Dieynot en esta materia y por ahí para los alumnos es algo, digamos, familiar, ¿no? También para pensarlo y para pensarlo en El Salvador también. Sí, tal cual, buenísimo. Yo me pedí el libro porque no lo tengo y todavía no me llegó, pero después de tu recomendación lo pedí ahí para ver si me lo mandan. Coincido, incluso en ese proceso de la década de los 50 y 60, que sea ese proceso de modernización autoritaria, es como el discurso es ese, ¿no? Además muy de la mano esta del progreso, los organismos internacionales, ¿no? Hay como toda una dinámica propia. Yo le escribí, creo que va a salir el mes que viene, un artículo sobre Roque Dalton, que también es otra figura súper particular de El Salvador, que para mí es casi como un poeta de alguna manera como desplazado del rol antiguo que tenían los poetas en ese proceso de modernización, ¿no? Que va contando, y hay un poema de Roque Dalton que habla justamente de esto, ¿no? Como de la cuestión de la visualización del progreso y de la necesidad, no sé, como la compra de determinadas revistas que en realidad no alcanza ningún salario de ningún salvadoreño para sostener una suscripción a alguna de esas revistas, ¿no? Como cómo se va construyendo un imaginario en esas décadas, y él, muchos autores también lo conocen a él como una suerte de fundador de la historiografía salvadoreña. Eso es interesante, ¿no? Porque es una figura que es un poeta que está como en el margen no solo de una sociedad en proceso de modernización, sino en el margen de las disciplinas, si se quiere, ¿no? Entre la literatura y la historia, como conformando ahí un espacio discursivo que de alguna manera también posibilita la construcción después del FMLN, como guerrilla, ¿no? Él va a ser guerrillero también. Pero sí, coincido absolutamente, hay algo de ese proceso en los 50, 60 que va absolutamente de la mano con esa invisibilización, que tiene que ver con una adaptación propia del campesinado indígena para no ser parte de otra masacre, pero también con una idea de una promoción de un futuro progreso, ¿no? Como sí, muchas No, y gracias. también pensaba yo en justamente negar lo indígena es negar al campesino, ¿no? O a ese campesino latinoamericano, y reivindicar una figura que es funcional a esta economía latifundista que sería el jornalero, ¿no? O sea, Claro. aquel que ha sido desposeído de su tierra, y no solo de su tierra, sino de sus lazos familiares, comunales, etcétera, y que es muy funcional justamente porque es aquel que no se queja, digamos, que digo, desde la óptica claramente, ¿no? de la oligarquía, pero me parece a mí que eso también es
es interesante desde las construcciones desde arriba, ¿no? De cómo se ve la sociedad, porque efectivamente el gran problema de América Latina, visto desde el punto de vista de las élites y de la oligarquía, es ese campesino, ¿no? Ese campesino que claramente que existe en América Latina. Me encantó el concepto, ¿no? El que aludías, que es de campesindio, ¿no? Campesindio, sí, de Bartra. Después te paso el Lo voy artículo. a no lo he escuchado nunca, pero que es como muy ajustado, ¿no? A ese campesino en América Latina. Tal cual, sí, 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 Eso tal lo cual. voy a ver. Sí, tal cual. Después te paso el artículo de Bartra, creo que te puede gustar. Dale. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que, bueno, no queremos abusarnos de tu tiempo No pasa y nada. si no hay más preguntas que al parecer no aparecen, y si no tienen todavía tiempo en el chat de postear alguna, la verdad que te súper agradecemos, es un tema fascinante, realmente sabes un montón, ¿no? Además, Matías, más allá de lo que es tu tema propio de investigación, y es un placer, ¿no? Tenerte con nosotros y saber que desde la historiografía argentina también se producen cosas sobre América Latina y de tanta calidad. Para nosotros es una noticia increíble y es algo para divulgar y para seguir aprovechando, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Así que, no, te agradecemos un montón la visita. Acá en el chat está explotando con agradecimiento de parte de los alumnos que están muy agradecidos y muy contentos bueno, también con tu claridad expositiva, ¿no? Y que se agradece y se disfruta un montón. Así que, bueno, Matías, adelante con tu tesis, que la queremos leer. Y si no es tu tesis, parte de esa tesis en capítulos, que leeremos también con mucho gusto en esta materia y discutiremos. Y bueno, y seguramente nos estaremos viendo en sucesivas ediciones de esta materia, a las que convocaremos para seguir charlando sobre Salvador. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos. Me llevan además un montón de preguntas buenísimas y de reflexiones, así que gracias de verdad. Gracias por todo, Carolina, y quedo a disposición para lo que necesiten, cualquier cosa, ahí tienen mi mail, me escriben, lo que fuera. Gracias, de verdad. Bueno, gracias, Matías. Muy buena la exposición, muy bueno el PowerPoint, no lo dejamos de decir. Gracias. Aprendimos mucho, así que... Yo también. Bueno. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches.